quienes son Pero traidores sí al tienen los pueblo. 86, entonces, senador. Ya lo dije. Oiga, senador. ¿De qué manera quieres que reitere que ya dije que tenemos los 2/3? ¿Qué tal, mexicanos, mexicanas? Espero estén bien. Pues a lo largo de este fin de semana se discutió en la reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos lo que viene siendo la reforma al Poder Judicial, en donde se expusieron los senadores a favor y en contra, en donde los senadores de la oposición fundamentaban sus argumentos en la no legalidad de la sobrerepresentación del oficialismo en la Cámara de Senadores y Diputados, y argumentaban que gracias a esto pues se podía caer en una dictadura. Lo que yo creo que es equivocado, yo creo que es al contrario, se está queriendo salir de una dictadura que se tuvo por más de 30 años, en una simulación donde los poderes fácticos, el poder político, el poder económico y hasta los medios de comunicación colaboraban para que pues los mexicanos presumiéramos de libertad cuando realmente no, cuando realmente se estaban dictando políticas para unos cuantos. Se tenía una dictadura del poder político, del poder económico, en donde se confabulaban las leyes más beneficiosas para uno y para otros, en donde el pueblo simplemente era un espectador. Yo creo que eso es lo que se está cambiando, y pues todos los mexicanos queríamos un reacomodo en todos los poderes, ¿no? Tanto ejecutivo, se logró con la elección del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en el legislativo, donde ya nosotros pudimos poner a la mayoría que nosotros queríamos precisamente. Ahora nada más nos falta el Poder Judicial, que hasta el momento, como en muchas entrevistas, muchos foros, se había demostrado, ¿no?, que era el poder intocable, el poder que nadie sabía qué pasaba ahí, y es donde por ahí pasaban de los asuntos más importantes en el país de discusión. Entonces, pues por ahí vamos a ver a empresarios, a cadenas comerciales afectadas pues porque no pagaban impuestos, afectadas porque tenían contubernios con ciertas empresas, como empresas de electricidad. Ahora que ya el presidente anunció que todas las empresas, bancos o Oxxos que antes gastaban poco en energía eléctrica, pues ahora ya van a tener que consumirle a CFE, y pues eso les va a repercutir pues muchos costos extras a los que tenían contemplados, ¿no?, y de los cuales antes eran beneficiados. Bueno, pues esto es parte de todo se está llevando de la mano. Ahorita lo más importante es que pues nosotros no dejemos aparte de ser espectadores, de ser partícipes con una opinión bien informada, y sobre todo pues llevar el seguimiento día a día dentro de lo que nos sea posible en nuestro tiempo. Entonces, a continuación les comparto lo que se estuvo platicando en las mesas de debate de las reuniones ordinarias, y pues con la resolución que al final fue a favor con 13 votos, con 5 en contra y 0 abstenciones, se quedaron aprobados para su revisión en el Pleno de la Cámara de Senadores los artículos discutidos de la reforma al Poder Judicial. Entonces, pues esta es una pequeña parte, pequeños fragmentos, los dejo. En el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Me voy a gastar mi primer minuto
Yo no vine aquí a recitar monólogos, yo sí le quiero responder al compañero Alejandro González Yáñez, a quien además respeto. En todo ser humano hay luces y hay sombras. No se les olvide que ese mismo Vasconcelos escribió y sostuvo el disparate de la raza cósmica, y no se les olvide que el final de su vida fue francamente fascista. La diferencia entre la religión y la ciencia, y eso incluye la ciencia política, es que en ciencia política no hay más autoridad que la evidencia, la razón y el pensamiento propio. A mí no me representa el racismo de Vasconcelos, no me representa el fascismo de Vasconcelos y no me representa ese texto, aunque lo haya escrito Vasconcelos. Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos 3 compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado, y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad. Segundo, yo las quiero y los quiero invitar a que tengamos un debate de altura, que hoy no haya gritos, no haya insultos. Me está pidiendo la palabra, usted decide. Y pediría que quede constancia que yo sí acepto la pregunta del senador Huerta, porque aquí venimos a dialogar y a debatir, no a que cada quien lea el discurso que trae impreso. Pero como no tengo yo la autoridad, acato lo que ha definido la presidenta. Segundo, Continúe el cronómetro, por favor. les pido que tengamos un debate de altura, que no haya gritos, que no haya descalificaciones, que no haya insultos, que discutamos ideas y discutamos conceptos con civilidad. Yo coincido en que hace falta una reforma profunda al sistema de justicia en México. En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos. Mujeres violadas, acosadas, migrantes traficados, personas a las que les roban en su casa, en la vía pública. Y de todos esos delitos, lo sabemos quienes estamos aquí, de cada 100 delincuentes, ¿a cuántos se castiga? A 1. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una profunda reforma en materia de justicia en nuestro país? Y hay algunos miembros de la oposición, no en mi partido, algunos críticos que se han molestado conmigo porque sostengo que muchos críticos mordieron el anzuelo que les aventaron desde Palacio Nacional en la mañanera. Porque el debate que se planteó en la mañanera es un debate binario, falso. ¿Estás a favor de que participe el pueblo o estás en contra de que participe el pueblo? Claro que hace falta más participación ciudadana, claro que hace falta más pueblo en materia de justicia y en materia de impartición de justicia, y haré una propuesta concreta. Pero si en lugar de informarte a través de la mañanera, lees el dictamen, las 414 páginas o por lo menos las 40 del texto que pretenden poner en la Constitución, saltan a la vista 3 trampas, 3 engaños que ojalá podamos hoy discutir y debatir. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre y directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Es como si ahora mismo elegimos aquí a un representante y yo les permito voto libre, directo y secreto, pero yo conservo la facultad de definir quién aparece en la boleta. Y si alguien no está de acuerdo, pida la palabra para rectificación de hechos y vamos discutiéndolo. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100%
de quiénes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Y si estoy faltando a la verdad, hagan uso de la voz, les presto mi tiempo. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo. Aquí, en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2,161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras y compañeros? Boletas, decenas de boletas aquí en la Ciudad de México con 2,161 candidaturas para que la gente vote por 344 personas. Esa es la segunda trampa. Y la tercera, y quizá la más grave, y yo respeto a muchas y a muchos de ustedes, ¿cómo pueden permitir la creación de un tribunal de disciplina 5 personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México, también preseleccionadas por Morena con control total, y que tendrán 3 facultades? La primera, como instancia única, no hay posibilidad de ir a otra instancia, pueden quitar a una jueza o a un juez del cargo y no hay otra instancia. Segunda facultad, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Y tercera facultad, vía juicio político, lo inhabilitan 20 años para volver a ser servidor público. Conclusión, suena muy romántica la idea de que el pueblo elija a los jueces, pero si ustedes los van a preseleccionar, si lo que va a haber el día de la votación es una especie de tómbola popular, y si el Tribunal de Disciplina le va a dar la facultad a 5 personas de remover a un juez sin que haya otra instancia, de darle vista al MP y de hacerle juicio político, ¿en conciencia van a votar a favor de eso? Y luego viene la tragicomedia. En la Constitución del país, aquí hay constitucionalistas serios, van a plasmar en la Constitución que el requisito para ser juez es sacarse 8 de promedio. 8 de promedio en la Constitución, compañeros. Van a poner en la Constitución que el que quiera ser juez tiene que traer una carta de la vecina. Lo dice el dictamen. ¿En serio? Van a poner en la Constitución que el que traiga la boleta con 8 y la carta de la vecina va a la tómbola. ¿En serio en la Constitución? Y luego lo preocupante, yo no veo controles serios para evitar la intromisión del dinero, de los poderes fácticos y del crimen organizado. Y termino como empecé. Yo sí quiero más participación de la gente. Yo sí quiero más participación del pueblo en materia de impartición de justicia. ¿Por qué nada más cada 6, cada 9 y cada 12 años? En un modelo de elección lleno de trampas y engaños. El modelo que sí funciona, y le hablo al presidente de la Comisión de Justicia, y funciona bien en muchas partes del mundo, es el modelo de los jurados ciudadanos. Está el caso de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, pero también de América Latina, el caso de Brasil y Argentina, en Asia, Corea del Sur, Japón, en Europa, España, Francia, Alemania y Dinamarca, que tanto les gusta citar. Y justamente el que a mi juicio es el mejor modelo, existe en Dinamarca. Jurados ciudadanos que no son convocados a votar cada 6, 9 o 12 años, que participan todos los días en la emisión de los fallos. Jurados mixtos es el modelo de Dinamarca, en donde coexiste el ciudadano común que aporta la perspectiva del día cotidiano y por otro lado, juristas, técnicos, especialistas para construir veredictos sólidos.
Yo tengo la esperanza de que ninguna y ninguno de los 43 se doble ni se venda, que logremos detener este despropósito y nos pongamos de inmediato a trabajar en una auténtica reforma a la justicia mexicana. Muchas gracias. Listo, declina. A ver, senador, un minuto, por favor. Sí, qué bueno que podemos hablar. Un amigo me decía ahorita que pueden hablar los que investigan, pero también pueden hablar los que son testigos de la historia. Y otro amigo me asesora, yo no lo vi, pero él sí. Y ustedes saben, y aquí muchos saben, que a Piña la nombró Emilio Gamboa con el beneplácito de los del PRI y del PAN. Fíjense nada más qué simulación. A propuesta, por cierto, de Peña Nieto, a propuesta de Peñita. Bueno, el payaso de las cachetadas, porque así lo acabaron ustedes. Bueno, pues eso era la simulación de lo que vivieron a partir de Carlos Salinas de Gortari, de este amaciato que ustedes hicieron. Hoy eso es lo que se va a transformar en este país por la voluntad del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Yo me quiero referir al pueblo mexicano. No es cierto que el PRI y el PAN quieran una reforma. No es cierto que estén interesados en que el Poder Judicial cambie. A ellos les gusta que las cosas sigan igual, porque ya estuvieron en posición de hacerlo y no lo hicieron. Ellos quieren que las cosas permanezcan igual porque así juegan a como les conviene, pero como les conviene a ellos, no como les conviene al pueblo. Nunca trabajan de la mano de los ciudadanos y además no son congruentes y menos son consistentes. Primero, el INE no se toca y de una marea roja acabaron en un charquito rosita porque empezaron con que el INE no se toca y luego siempre sí se toca. Y luego dijeron que el Poder Judicial no se tocaba y ahora siempre sí, aquí vienen a decirnos que quieren una reforma, pero que así no. Con lo único, con lo que ustedes son constantemente consistentes y congruentes, es con lo que les conviene a ustedes y al poder económico que representan, pero no son consistentes, senadora, con ayudar al pueblo mexicano. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Contra del dictamen, el senador Marco Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Primero, amigas y amigos, yo quiero reconocer en esta comisión la valentía de los jóvenes universitarios que salieron a marchar. Segundo, reconocer a los trabajadores del Poder Judicial que están dando la cara de manera inédita. Nunca se esperaron esa reacción del Poder Judicial, de sus trabajadores, ni de los jóvenes universitarios de Derecho. Segundo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sí está de acuerdo de una reforma, pero integral, en todo el sistema de procuración de justicia, no en una venganza al Poder Judicial. Y por eso lo digo con toda claridad. Acción Nacional en el Senado votará en contra de esta propuesta porque no resuelve, agrava los problemas. Esta propuesta es regresiva y destructiva de forma. ¿Por qué de forma? Porque hay un grave retroceso en el modelo democrático del país. En la reforma del 96 se estableció que ninguna fuerza política por sí pudiera cambiar nuestra Constitución, que tuviera que haber diálogo, consensos, construcción. Y aquí vemos todo eso. Es la imposición de la fuerza política de la 4T que no toma en cuenta a la oposición de este país. Es una regresión de al menos a 1996, cuando se hizo esa reforma y el régimen perdió en el 97 por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, de Morena,
para hablar a favor hasta por 5 minutos del presente dictamen. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Miren, la realidad es que podrán venir a decir muchas mentiras, pero no podrán negar que en este país la justicia es solo para quien puede pagarla. El 40% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia, no saben si son inocentes, si son culpables, pero ahí están, esperando, viendo su vida pasar encerrados. Solo son espectadores de un sistema judicial que a los pobres no los representa. Quienes tienen dinero rápidamente utilizan sus buenas influencias, sus buenas relaciones con jueces amigos, para que, sin importar la gravedad de sus delitos, reciban el beneficio de seguir el proceso en libertad. Algo así como el exgobernador Mario Marín, un protector de pedrastas que hoy está pagando su sentencia en la sala de su casa. Es por eso que el 80% de quienes están privados de su libertad esperando sentencia casualmente son personas en condición de pobreza. La justicia está privatizada y en el Poder Judicial te cobran desde las copias hasta el sentido de la sentencia. En ese lugar el que paga manda. Moderar la opulencia es un grito vigente en los sentimientos actuales de nuestra nación. Los más altos representantes del Poder Judicial dejan atrás el anhelo de la justicia por asumirse merecedores del presupuesto público para sus vanidades personales. Sueldos superiores al presidente de la República, aguinaldos exagerados, primas vacacionales, fondos para degustar en restaurantes, vehículos blindados, seguros médicos, atención personalizada, fideicomisos secretos inacabables, pensiones vitalicias para los ministros. Es falso eso de que los altos sueldos y prestaciones eviten actos de corrupción. La honestidad no tiene precio, la honradez ni se compra ni se vende, pero para ser honesta, estos son apenas pecados menores si los comparamos con las terribles consecuencias de su avaricia. La corrupción judicial provoca que el 99% de los delitos que conocen los jueces queden impunes. El Poder Judicial está retacado de familiares, hijos, suegros, suegras, esposas, sobrinos, cuñados. Más del 70% de las personas que trabajan ahí ingresaron por el nepotismo que reina. En casi 25 años, el Consejo de la Judicatura, el encargado de vigilar el correcto actuar de los juzgadores, tan solo ha presentado 23 denuncias en contra de algún juez por algún acto de corrupción, de acoso o de enriquecimiento ilícito. 23 denuncias en 24 años. Y de esas 23 denuncias, ningún juez ha pisado la cárcel. Ningún juez ha pisado la cárcel. Por eso es que los jueces ocupan el segundo lugar sobre la mayor percepción de corrupción entre la gente. Solo un 6%, ojo, solo un 6% de la ciudadanía les tiene confianza. Y bien pudiera ser que esos que les tienen confianza son aquellos que pagando obtienen no justicia, obtienen impunidad. Actualmente son los acuerdos cupulares, las redes de influyentismo, las que definen y nombran al 89% de los juzgadores. Es a ellos y a los grupos de interés y de poder a los que representan y a los que protegen. Solo así se explica el manto protector de impunidad
con el que la presidenta del Poder Judicial cubre a Ricardo Salinas Pliego de que no pague lo que le debe a todos los mexicanos. Solo así se explica que el Poder Judicial haya impedido que la defraudación fiscal y las facturas falsas sean delito. Concluya, senadora. Concluyo. Esta reforma podría poner fin al círculo vicioso que existe del poder y del dinero que impera en el Poder Judicial, para que la justicia deje de ser un privilegio, para que la Corte deje de estar secuestrada. Y sí, la Presidencia de la República está renunciando a su facultad de proponer una terna, incluso de nombrar a ministros cuando los senadores no se pongan de acuerdo, y darle todo el poder al pueblo. Y si no les gusta, léanse el artículo 39 de la Constitución. Y ustedes, legisladores, legisladoras de oposición, ya voy a terminar, aún sabiendo que el humillado, que el olvidado necesita esta reforma, aún sabiendo que México respalda esta reforma, aún sabiendo del desprestigio del Poder Judicial, saben que el poder necesita transformarse y aún sabiendo esto, prefieren que todo siga tal y como está. Es el egoísmo encarnado, los privilegios encarnados en sus partidos que no entienden que este país se transformó y que el Poder Judicial no puede permanecer ajeno e intacto a una transformación social de las dimensiones que vive actualmente México. Es cuanto. Muchas gracias. Noroña, senador, gracias por su tiempo. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches a tu auditorio. Larga jornada la de hoy. Hemos estado desde muy temprano. Primero la Cámara de Diputados, que hicieron una extraordinaria jornada de más de 24 horas. Mis compañeros, diputados federales, diputadas federales, que a pesar de la presión, la derecha no se dio cuenta que gracias a esa presión se aceleró. Nosotros esperábamos hacia el jueves, hacia el viernes el dictamen, quizás el sábado, y llegó hoy a las 10:50 de la mañana. Lo turné de inmediato a las Comisiones Unidas, a cada comisión para que hicieran la acción de Comisiones Unidas de puntos constitucionales que encabeza Ernestina Godoy y de estudios legislativos que encabeza Citlali Hernández. Y ya diste la información que el domingo están convocados. Yo calculo que el martes estaremos haciendo primera lectura en el Pleno y el miércoles a más tardar estaremos aprobando la reforma. Sí, senador, esta noche, en el mismo tema de las suspensiones, la misma jueza de Morelos que había otorgado una suspensión provisional otorgó una suspensión definitiva para frenar el avance de la reforma al Poder Judicial. Había resoluciones justo cuando la Cámara de Diputados trató el tema. La habrá mientras el Senado lo haga. ¿Estarían incurriendo ustedes en alguna ilegalidad, senador? ¿O cómo justificar que existan, por un lado, estas suspensiones y, por otro lado, el Poder Legislativo siga trabajando? Imagínate que un juez pudiera detener la tarea legislativa del Congreso. Es una chicana jurídica, como le dicen los propios abogados. Yo no sé dónde estudiaron derecho estas personas juzgadoras que tienen la temeridad de pretender detener una reforma constitucional que ni siquiera es un acto de autoridad, sino es un proceso legislativo que no ha terminado y que es una facultad del Congreso mexicano. Ahora resulta que el Poder Judicial, dice el artículo 39, que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este. Dice el Poder Judicial que ellos no dimanan del pueblo, que están por encima del legislativo y del ejecutivo y que inclusive están por encima del soberano, que es el pueblo, y que ellos no atienden más mandato que el de su santa voluntad y su criterio torcido. Bueno, es de risa loca si no fuera que pretenden
que vamos a hacer caso a semejante desatino. No vamos a atender decía usted, esas resoluciones que no tienen ninguna validez legal. Decía usted hoy, senador, que no hay poder sobre la tierra que detenga el proceso, es decir, ni siquiera estas no lo hay. Suspensiones, una ya definitiva, y pareciera haber un elemento... A ver, que me diga esa juez, o dime tú, ¿en qué parte de la Constitución sostienen que un juez puede detener al Congreso mexicano en su tarea de realizar reformas constitucionales? O sea, que me digan dónde dice eso. Es verdaderamente una irresponsabilidad y una temeridad de esas personas juzgadoras que, te reitero, no sé dónde aprendieron derecho, pero si tú me estás diciendo que hay una resolución, te pediría que nos compartas cuál es el fundamento legal. ¿Cuál es el fundamento constitucional que tienen esas resoluciones? Sí. Y yo te adelanto que no tienen ninguno. Senador, ninguno. Desechada esta traba, existe otra que usted se encargaba en la tarde de también desecharla, la traba de un voto restante para Morena y aliados en la mayoría calificada. Sí. Dice usted que ya lo tienen en la bolsa, senador, ya lo tienen, ya está amarrado este asunto. Sí, 2/3 es 66%, pero hay quien dice que es 66.66, entonces te da 3 décimas más. Y como no hay décimas de senador, dicen que son 86. Y yo creo que nosotros, para no discutir y entrar en una rebatiña sobre ese tema, pues debemos contar, y contamos mínimo con 86 que senadores. Que son 85 oficialmente, ¿les falta uno entonces? No nos falta ninguno. Ya lo tienen en la bolsa, el 86. Lo ha comentado Adán Augusto López Hernández y lo comenté yo también hoy por la tarde. Por la mañana era todavía. La derecha están amenazando, vi a López Dóriga que se subía por las paredes diciendo los estamos vigilando, Claudio Xóchitl González diciendo tenemos las firmas del compromiso de todos, amenazaron a las consejeras y consejeros del INE, amenazaron a magistrados y magistradas del Tribunal Electoral para que no nos reconocieran los 2/3 que la votación del 2 de junio nos dio en términos generales, faltando un senador en el caso de la Cámara de Senadores, y ahora amenazan a los senadores, les llaman traidores, quienes son traidores. Pero sí tienen los 86, entonces, senador. Ya lo dije. Oiga, senador. ¿De qué manera quieres que reitere que ya dije que tenemos los 2/3? Y estoy denunciando algo mucho más grave que eso, que es que están amenazando, presionando, injuriando, cuando es un momento de definiciones. Cualquier parlamento del mundo no es monolítico, se dan votos de un bloque o a otro, de una fracción, de un grupo parlamentario a otro, dependiendo del tema y de la conciencia de cada uno de los legisladores. O sea, pueden haber legisladores de oposición que voten con nosotros en muy diversos temas, el grupo parlamentario. Ahora, o una parte, porque eso ha sido así y seguirá siendo así en la historia del Parlamento de México y del mundo. ¿Está de acuerdo, senador, que desafortunadamente, si así lo queremos ver, el senador de oposición que vote a favor de la reforma judicial será señalado por más de 16 millones de mexicanos que votaron por la oposición? Bueno, si así lo planteas, yo te diría que será considerado como un benefactor de la patria por casi 36 millones que votaron por nosotros. ¿Y los 16 millones tienen valor, senador? Todos tienen valor, pero la mayoría decide. Y son muy simpáticos. Yo no te recuerdo haber escuchado que dijeras, oigan, ustedes no dijeron que iban a aumentar el IVA de 10 a 15, no dijeron que iban a aumentar el IVA de 15 a 16, no dijeron que iban a rematar el petróleo, no dijeron que iban a entregar el mercado eléctrico, sin siquiera tener mayoría simple, ya no digo mayoría absoluta, ya no digo mayoría calificada. Hicieron trizas el país, acabaron con el marco constitucional, con la educación completamente pública, de acuerdo con usted. Con todas esas cosas, y nadie les decía absolutamente nada. Y ahora que nosotros planteamos lo que íbamos a hacer, que estamos en condiciones de cumplir el compromiso con el pueblo, les parece que eso no es correcto.
pues es justo, es correcto, son definiciones de cada quien, son momentos históricos. Sí. Por ejemplo, los representantes de los medios, habrá quien pase a la historia como que estuvo defendiendo un poder judicial corrompido, que no impartía justicia, que estaba lleno de privilegios, que nunca le importó reforma al poder judicial hasta que vieron que no tenían más remedio de que le íbamos a realizar. Bueno, senador, muchas gracias por su tiempo y le agradeceré, pues estemos en comunicación, porque si hoy fue un día, un largo día en la Cámara de Diputados, la semana que entra habrá quizás uno similar en el Senado. Gracias, senador. La semana que entra va a ser un poco más intenso, sí, en la Cámara de Senadores. Buenas noches al auditorio. Gracias.